Bienaventurados los que todavía abren un tarro de conservas sin pedir ayuda, porque hoy voy a hablarte de algo que está ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo, mientras ves este vídeo. Algo que empezó hace meses, quizás hace años, de forma tan silenciosa, tan gradual, que probablemente no lo has reconocido como lo que es. Y lo que es una pérdida de fuerza, una pérdida real, medible, que tiene consecuencias enormes sobre tu independencia, sobre tu seguridad y sobre tu calidad de vida. Y el problema no es que estés perdiéndola, el problema es que no lo sabes. O peor aún, lo sabes pero has decidido que es normal, que es inevitable, que es cosa de la edad y que no hay nada que hacer. Hoy te voy a demostrar que estás equivocado. Hoy te voy a dar 5 señales concretas. 5 señales que el cuerpo lleva tiempo enviándote, que indican claramente que la pérdida de fuerza ha llegado a un punto en el que necesita atención. Y te voy a explicar exactamente qué significa cada una de esas señales, por qué ocurre, qué le está pasando a tu cuerpo cuando la experimentas y, sobre todo, qué puedes hacer, porque siempre hay algo que puedes hacer, siempre, a cualquier edad. Pero antes de llegar a las 5 señales, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambia completamente la forma en que la mayoría de las personas mayores ve su propia fuerza. La fuerza muscular no es un lujo, no es algo que importa solo a los atletas o a los jóvenes. La fuerza muscular es, a partir de los 65 años, uno de los indicadores más fiables de longevidad, de independencia y de calidad de vida que existen. Los estudios médicos son absolutamente claros en este punto. Las personas mayores con más fuerza muscular viven más, tienen menos caídas, se recuperan mejor de las enfermedades, necesitan menos ayuda para las actividades de la vida diaria, tienen mejor salud mental y tienen una calidad de vida significativamente superior a la de las personas de la misma edad con menos fuerza. La fuerza muscular no es un detalle, es el pilar central de la salud en la vejez. Y cuando ese pilar empieza a deteriorarse, cuando la fuerza empieza a disminuir por debajo de ciertos umbrales, todo lo demás empieza a tambalearse. La movilidad, el equilibrio, la autonomía, la seguridad, la alegría de vivir. Así que lo que voy a contarte hoy no es un tema menor. Es quizás el tema más importante del que podría hablarte. Y voy a pedirte algo antes de que empecemos. Voy a pedirte que escuches con honestidad, que cuando te cuente cada una de las 5 señales, te preguntes con sinceridad si las reconoces en tu propia vida. No para angustiarte, no para entrar en pánico, sino para tomar conciencia. Porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Y el cambio, como voy a demostrarte hoy, es posible. Empecemos por la primera señal. La primera señal de que estás perdiendo fuerza de una forma que ya no puedes ignorar es la dificultad para levantarte de una silla sin apoyarte en los brazos. Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Es uno de los indicadores funcionales más importantes que usamos los médicos para evaluar la fuerza y la funcionalidad de nuestros pacientes mayores. Se llama prueba de la silla, o en inglés Chair Stand Test, y forma parte de las evaluaciones geriátricas estándar en todo el mundo. Cuando una persona sana y fuerte se levanta de una silla, lo hace principalmente con la fuerza de las piernas. Los cuádriceps, los músculos del muslo, se contraen con potencia y elevan el cuerpo. Los glúteos se activan para estabilizar la pelvis. Los músculos de la pantorrilla contribuyen a la propulsión. Es un movimiento coordinado, eficiente, que ocurre casi sin pensarlo. Cuando esa misma persona empieza a perder fuerza muscular, ese movimiento cambia.
Los cuádriceps ya no tienen la potencia suficiente para elevar el cuerpo por sí solos. Entonces el cerebro busca una compensación. Y la compensación más natural es apoyar las manos en los reposabrazos de la silla, en las rodillas, en los muslos, para ayudar a los brazos a completar el movimiento que las piernas ya no pueden hacer solos. Este cambio, este momento en que las manos empiezan a participar en lo que debería ser un movimiento puramente de piernas, es una señal de alarma. No porque levantarse con las manos sea peligroso en sí mismo, sino porque indica que la fuerza de los cuádriceps ha caído por debajo de un umbral crítico. Y los cuádriceps son los músculos que más protegen las rodillas, que más contribuyen al equilibrio, que más determinan la capacidad de caminar con seguridad y de subir y bajar escaleras sin riesgo. Haz esta prueba ahora mismo si puedes. Siéntate en una silla sin reposabrazos o en el borde de una silla normal, con los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho. Intenta levantarte sin ayudarte de los brazos. ¿Puedes hacerlo? Lo puedes hacer 5 veces seguidas en menos de 12 segundos. Si la respuesta es no, o si lo consigues pero con mucho esfuerzo, eso me dice algo importante sobre el estado de tu fuerza muscular. Y ahora, lo más importante, ¿qué puedes hacer? La buena noticia es que el cuádriceps es uno de los músculos que mejor responde al entrenamiento, incluso en personas mayores. El ejercicio de levantarse y sentarse en una silla, repetido de forma controlada y progresiva, es el ejercicio más efectivo que existe para fortalecer este músculo. Empieza con 5 repeticiones, luego 10, luego añade peso, sosteniendo una botella de agua en cada mano. La progresión, aunque lenta a esta edad, llega, y cada grado de mejora en la fuerza del cuádriceps se traduce directamente en más seguridad al caminar, menos riesgo de caída y más independencia. Pero hay algo más que quiero decirte sobre esta primera señal, porque hay personas que al escucharme piensan, sí, me ayudo de los brazos para levantarme, pero lo hago porque me duelen las rodillas, no porque me falte fuerza. Y eso puede ser verdad. El dolor de rodillas puede limitar el uso del cuádriceps independientemente de su fuerza. Pero quiero que sepas que en la gran mayoría de los casos, el dolor de rodilla y la debilidad del cuádriceps van juntos. Un cuádriceps débil no puede absorber correctamente los impactos sobre la rodilla, lo que aumenta el dolor. Y ese dolor hace que la persona use menos la rodilla, lo que debilita aún más el cuádriceps. Otro ciclo vicioso. Y la forma de romperlo no es evitar el movimiento, es fortalecer el músculo con ayuda de un fisioterapeuta si es necesario, para que pueda proteger mejor la articulación. Llegamos a la segunda señal. Y esta también puede sonar banal hasta que entiendes lo que hay detrás. La segunda señal de que estás perdiendo fuerza de forma significativa es que ya no puedes abrir tarros o botellas con la misma facilidad de antes, o que te cuesta más girar una llave, o que el bote de mermelada del desayuno requiere un esfuerzo que antes no requería. La fuerza de agarre, la fuerza con la que la mano aprieta un objeto, es uno de los marcadores de salud más potentes que conocemos en medicina geriátrica. Esto puede sorprenderte. ¿Cómo puede la fuerza de la mano decir algo sobre la salud general? La respuesta es que la fuerza de agarre no refleja solo la salud de la mano, refleja la salud muscular de todo el cuerpo. Cuando los músculos se deterioran por la edad, por la falta de actividad, por la mala nutrición o por ciertas enfermedades, ese deterioro ocurre de forma generalizada en todos los músculos del cuerpo. Y la mano, por ser el instrumento más fino y más usado que tenemos, lo refleja de forma especialmente precisa. Hay un instrumento llamado dinamómetro de mano que los médicos usamos para medir la fuerza de agarre con precisión. Y los valores que obtenemos con ese instrumento
son predictores extraordinariamente fiables de mortalidad, de riesgo de hospitalización, de riesgo de caída, de dependencia funcional y de una larga lista de problemas de salud, tan fiables que algunos investigadores proponen que la fuerza de agarre debería medirse rutinariamente en todas las personas mayores, igual que se mide la tensión arterial. ¿Qué significa en la práctica que tu fuerza de agarre haya disminuido? Significa que la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento, ha alcanzado un nivel en el que está afectando a tu capacidad funcional. Y la sarcopenia, cuando no se interviene, progresa, no se detiene sola. Cada año que pasa sin intervención, la pérdida de músculo continúa. Y llegado a cierto punto, esa pérdida puede hacerse irreversible. Pero mientras no hayamos llegado a ese punto, y yo creo que tú no has llegado, todavía es posible revertir parte de lo perdido y frenar la progresión. Y la clave está en dos cosas: el ejercicio de resistencia y la proteína. Las dos únicas intervenciones que la ciencia ha demostrado de forma consistente que frenan la sarcopenia y que pueden recuperar masa muscular incluso en personas de 80 y más años. Para la fuerza de agarre en particular, hay ejercicios muy sencillos que puedes hacer en casa. Estrujar una pelota de goma blanda o una esponja durante unos segundos y luego soltar. Repetirlo 20 o 30 veces con cada mano, varias veces al día. Abrir y cerrar la mano con fuerza, estirando bien los dedos en cada apertura. Llevar bolsas del supermercado con la mano en lugar de usar un carrito, dentro de lo que tu condición lo permita. Estos pequeños ejercicios de fuerza para la mano tienen un impacto real y medible sobre la fuerza de agarre en pocas semanas. Y la proteína, como ya te he explicado en otras ocasiones, es el combustible que necesita el músculo para crecer y fortalecerse. Sin proteína suficiente, ningún ejercicio dará los resultados que debería dar. Inclúyela en cada comida: huevo, pescado, legumbres, pollo, lácteos. Haz de las proteínas una prioridad en tu alimentación diaria. La tercera señal. Y esta es la que más miedo da cuando se experimenta, aunque paradójicamente es la que más gente ignora pensando que no tiene importancia. La tercera señal de que estás perdiendo fuerza de forma preocupante es que te fatigas mucho más rápido que antes. Que actividades que hace un año o dos hacías sin apenas cansarte, ahora te dejan exhausto. Que subir 2 pisos de escalera te deja sin aliento y con las piernas como de plomo. Que caminar 3 o 4 manzanas, que antes era un paseo agradable, ahora supone un esfuerzo considerable. Que al llegar a casa después de una salida relativamente corta, necesitas sentarte y descansar antes de hacer cualquier otra cosa. Esta fatiga acelerada tiene varias causas posibles y es importante distinguirlas. Puede ser de origen cardiovascular, es decir, el corazón y los pulmones no son capaces de suministrar suficiente oxígeno a los músculos durante el esfuerzo. Puede ser de origen anémico, es decir, hay pocos glóbulos rojos transportando oxígeno. Puede ser de origen tiroideo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, o puede ser, y esto es lo más frecuente, de origen muscular puro. Los músculos se han debilitado tanto que necesitan mucho más esfuerzo para hacer la misma cantidad de trabajo, generan más productos de desecho metabólico por unidad de esfuerzo y se fatigan mucho más rápido. ¿Cómo saber cuál es la causa de tu fatiga? Eso requiere una evaluación médica. Y si estás experimentando una fatiga significativamente mayor que hace unos meses, ese es precisamente el primer paso que necesitas dar: hablar con tu médico. No para que te diga que es normal a tu edad y que no hay nada que hacer, que es lo que demasiados médicos dicen a sus pacientes mayores, sino para que investigue la causa, para que haga las pruebas necesarias, para que encuentre si hay algo tratable detrás. Pero mientras tanto, hay algo que puedes empezar a hacer hoy mismo
y que tiene un impacto enorme sobre la fatiga muscular. Mejorar la capacidad aeróbica de forma gradual. Esto significa caminar. Empezar por donde puedas, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10. Y cada semana, si tu cuerpo lo permite, añadir un poco más. No porque tengas que llegar a ningún objetivo concreto, sino porque cada minuto adicional de caminata mejora la eficiencia del corazón, de los pulmones y de los músculos. Los hace más capaces de trabajar durante más tiempo sin fatigarse. Y hay algo que muchas personas no saben sobre la fatiga y el ejercicio que me parece muy importante decirte. Muchas personas mayores evitan el ejercicio precisamente porque les fatiga. Piensan que si ya están cansadas, hacer ejercicio las cansará más. Y en el muy corto plazo tienen razón, pero en el mediano y largo plazo ocurre exactamente lo contrario. El ejercicio regular reduce la fatiga. La persona que camina cada día se fatiga menos al caminar. Sus músculos se vuelven más eficientes. Su corazón trabaja mejor. Su capacidad de sostener un esfuerzo durante más tiempo aumenta y su calidad de vida mejora de forma directamente proporcional a ese aumento de capacidad. La fatiga que sientes no es una señal de que debes moverte menos. Es una señal de que tus músculos necesitan ser entrenados para moverse mejor. Esa es la diferencia entre rendirse y mejorar. Llegamos a la cuarta señal. Y esta es la que más frecuentemente lleva a personas mayores a mi consulta, aunque raramente saben que lo que les está pasando tiene que ver con la fuerza muscular. La cuarta señal de que estás perdiendo fuerza de manera significativa es que tu equilibrio se ha deteriorado, que necesitas apoyarte en superficies que antes no necesitabas, que al cerrar los ojos te sientes inestable, que en sitios con poca luz te sientes inseguro, que en superficies irregulares o en el autobús en movimiento te cuesta mantenerte en pie, que has tenido algún tropiezo reciente, aunque no hayas llegado a caerte, que te agarras al pasamanos de la escalera aunque no lo hacías antes. El equilibrio depende de 3 sistemas que trabajan en coordinación: la visión, el sistema vestibular del oído interno y la propiocepción, es decir, los receptores sensoriales en los músculos, tendones y articulaciones que informan al cerebro sobre la posición del cuerpo en el espacio, y los 3 se deterioran con la edad. Pero hay un cuarto factor que influye sobre el equilibrio de una forma que la mayoría de la gente no conoce: la fuerza muscular. Para mantener el equilibrio, el cuerpo necesita realizar constantes ajustes posturales, pequeñas contracciones de músculos específicos para compensar cualquier desviación del centro de gravedad. Cuando pisamos una superficie irregular, cuando el autobús frena de golpe, cuando alguien nos roza al pasar, el cuerpo detecta el desequilibrio en milisegundos y activa los músculos necesarios para recuperar la estabilidad. Ese proceso de detección y corrección, que ocurre de forma automática e inconsciente, depende de que los músculos tengan la fuerza suficiente para responder con la rapidez y la potencia necesarias. Cuando los músculos están débiles, ese proceso de corrección falla. El cuerpo detecta el desequilibrio, pero no puede corregirlo a tiempo. Y el resultado es una caída. Y a los 80 años, como ya sabemos, una caída puede tener consecuencias gravísimas. Así que el deterioro del equilibrio no es solo un problema de equilibrio, es un síntoma de debilidad muscular. Y cuando se trabaja la fuerza muscular, el equilibrio mejora. No completamente, porque los sistemas visuales y vestibulares también han envejecido y hay límites a lo que se puede recuperar, pero sí significativamente, suficientemente como para reducir el riesgo de caída de forma real y medible. El ejercicio más efectivo para mejorar el equilibrio en personas mayores es, como ya mencioné en una ocasión anterior, el equilibrio monopodal.
Mantenerse de pie sobre una sola pierna durante el mayor tiempo posible, con una mano lista para agarrarse si es necesario, pero sin hacerlo mientras se pueda. 10 segundos al principio, luego 20, luego más. Alternando piernas. Este ejercicio, hecho cada día, mejora tanto la fuerza de los músculos estabilizadores del tobillo y la rodilla como la propiocepción y la respuesta del sistema nervioso ante el desequilibrio. Y su impacto sobre la reducción del riesgo de caída está ampliamente respaldado por la literatura científica. Pero hay algo más relacionado con el equilibrio que quiero mencionar porque afecta a muchísimas personas mayores y que raramente se pone en relación con la fuerza muscular. Son los medicamentos que afectan al equilibrio. Hay una larga lista de medicamentos que, como efecto secundario, reducen la agudeza del sistema de equilibrio. Los sedantes, los somníferos, los ansiolíticos, algunos antihipertensivos, algunos antihistamínicos, ciertos antidepresivos y muchos otros pueden causar mareo, inestabilidad o sensación de embotamiento que compromete directamente el equilibrio. Y cuando se toman varios de estos medicamentos al mismo tiempo, algo muy frecuente en personas mayores de 80 años, el efecto sobre el equilibrio puede ser muy importante. Si en los últimos meses tu equilibrio ha empeorado, si has tenido tropiezos o caídas, uno de los primeros pasos que debes dar es revisar con tu médico todos los medicamentos que tomas para evaluar si alguno de ellos o la combinación de varios puede estar contribuyendo al problema. Esta revisión de la medicación, que en geriatría llamamos revisión de la polimedicación, puede tener un impacto enorme sobre el equilibrio y sobre la seguridad general de una persona mayor. Y llegamos a la quinta señal, la quinta y última de las señales que quiero contarte hoy, y es la más importante de todas. No porque sea la más espectacular, sino porque es la más precoz, la que aparece antes que todas las demás. La que, si la reconoces y actúas a tiempo, puede evitar que llegues a experimentar las otras 4. La quinta señal de que estás perdiendo fuerza de forma preocupante es que has reducido tu actividad sin que haya una razón médica clara para ello, que haces menos cosas que hace un año, que sales menos, que te mueves menos por casa, que has dejado de hacer actividades que antes hacías, no porque el médico te lo haya indicado, no porque tengas una enfermedad que lo justifique, sino simplemente porque ya no te apetece, porque te cansa, porque lo encuentras demasiado esfuerzo, porque te parece que ya tienes bastante con lo que haces. Esta reducción espontánea de la actividad es lo que los médicos llamamos un signo de fragilidad. Y la fragilidad es un estado clínico muy concreto, diferente de la discapacidad y diferente de la enfermedad, que se caracteriza por una vulnerabilidad aumentada del organismo frente a cualquier tipo de estrés. Una persona frágil se recupera peor de una enfermedad, de una operación, de una caída. Una persona frágil tiene más riesgo de deterioro rápido ante cualquier adversidad. Y la fragilidad, cuando se identifica a tiempo, se puede revertir. Pero hay algo en esta quinta señal que quiero que entiendas bien, porque es sutil, porque la reducción de actividad que describe esta señal no siempre se siente como una pérdida, a veces se siente simplemente como una preferencia, como que ya no te apetece salir tanto, como que prefieres quedarte en casa, como que el sofá está muy cómodo y el mundo de fuera parece que requiere más energía de la que tienes. Y esa sensación es real. No te estoy diciendo que te estás inventando el cansancio ni la desgana. Te estoy diciendo que esa sensación, ese cansancio, esa desgana pueden ser síntomas de algo concreto que está ocurriendo en tu cuerpo. No son simplemente señales de que te has vuelto más casero con la edad. Son señales de que los músculos han perdido la fuerza necesaria
para mantener el nivel de actividad que tenías antes sin un esfuerzo excesivo. Y cuando el cuerpo interpreta la actividad habitual como un esfuerzo excesivo, el cerebro empieza a buscar formas de evitar ese esfuerzo. Empiezas a hacer menos sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Y aquí está el peligro mayor de esta quinta señal. Porque cuando reduces la actividad, cuando te mueves menos, los músculos se debilitan aún más. Y cuando los músculos se debilitan más, hacer cualquier cosa requiere aún más esfuerzo. Y cuando cualquier cosa requiere más esfuerzo, las ganas de hacerlo se reducen todavía más. Es la misma espiral descendente del ciclo de la inmovilidad, pero en su fase más temprana. En la fase en que todavía es más fácil romperla. En la fase en que una intervención pequeña puede tener el mayor impacto. Así que, si te has reconocido en esta quinta señal, si en los últimos meses has notado que haces menos sin que ningún médico te lo haya indicado, quiero que lo tomes muy en serio. No para angustiarte, para actuar, para que mañana mismo hagas algo diferente. Algo pequeño, algo dentro de tus posibilidades, pero algo que represente elegir el movimiento sobre el reposo, elegir la vida activa sobre la resignación. Ahora quiero hacer algo. Quiero que te detengas aquí un momento de honestidad contigo mismo. De las 5 señales que te he descrito, ¿cuántas has reconocido? ¿1, 2, 3? No te lo pregunto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque la respuesta determina la urgencia. Si has reconocido una sola señal, tienes tiempo de sobra para actuar con calma y de forma gradual. Si has reconocido 2 o 3, la intervención debería empezar en los próximos días. Y si has reconocido 4 o 5, necesito pedirte que hables con tu médico esta semana. No la semana que viene, esta semana. Porque cuando están presentes 4 o 5 señales juntas, estamos hablando de un nivel de fragilidad que requiere atención profesional, no solo cambios de hábitos en casa. Y ahora que ya sabemos cuáles son las señales y qué significan, quiero hablarte de algo mucho más importante. Quiero hablarte de por qué estas señales ocurren, de la causa raíz, del proceso que hay detrás de todo esto. Porque entender la causa es lo que te permite actuar sobre ella de verdad, no solo en la superficie. La causa raíz de la pérdida de fuerza en personas mayores se llama sarcopenia. Ya te he mencionado esta palabra antes y quiero explicártela bien porque es uno de los conceptos más importantes de la medicina geriátrica moderna. La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular, de fuerza muscular y de rendimiento físico asociada al envejecimiento. No es una enfermedad en el sentido clásico, aunque desde hace unos años tiene su propio código de diagnóstico en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es un proceso biológico que empieza aproximadamente a los 40 años y que se acelera significativamente a partir de los 65 o 70. Sin intervención, una persona pierde entre el 1 y el 2% de su masa muscular cada año a partir de los 50 y a partir de los 70 esa pérdida puede acelerarse hasta el 3% anual. ¿Por qué ocurre la sarcopenia? Hay varios mecanismos. El primero es la reducción de la actividad física, que como ya hemos visto crea un círculo vicioso. El segundo es la disminución de ciertas hormonas anabólicas, especialmente la testosterona en los hombres y los estrógenos en las mujeres, que son hormonas que promueven la construcción muscular y cuya producción disminuye naturalmente con la edad. El tercero es la inflamación crónica de bajo grado que acompaña al envejecimiento y que tiene un efecto catabólico, es decir, destructor, sobre el tejido muscular. El cuarto es la resistencia anabólica, que es la disminución de la capacidad del músculo envejecido para responder a los estímulos que normalmente lo hacen crecer, como el ejercicio
y las proteínas. Y el quinto, muy importante y muy poco conocido, es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las estructuras dentro de las células musculares que producen la energía que los músculos necesitan para funcionar. Son literalmente las centrales energéticas de los músculos. Y con la edad, las mitocondrias se deterioran, se vuelven menos eficientes, menos numerosas, menos capaces de producir energía. Y cuando las mitocondrias fallan, el músculo no tiene suficiente energía para funcionar correctamente. Se fatiga más rápido, se debilita y con el tiempo se atrofia. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque si entiendes que la pérdida de fuerza tiene causas concretas, biológicas, medibles, entiendes también que tiene soluciones concretas, no soluciones mágicas, no remedios milagrosos, soluciones basadas en la ciencia, en décadas de investigación, en lo que sabemos con certeza que funciona. Y lo que sabemos con certeza que funciona es esto. El ejercicio de resistencia, combinado con una ingesta adecuada de proteínas y con ciertos micronutrientes específicos, puede frenar la sarcopenia, puede recuperar parte de la masa muscular perdida y puede mejorar la fuerza y la funcionalidad incluso en personas de 80 y más años. Esta no es una promesa vacía. Está respaldada por cientos de estudios científicos publicados en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con la sarcopenia y que muy poca gente conoce. Tiene que ver con la velocidad de la marcha. Los médicos geriatras tenemos una prueba muy sencilla para evaluar el estado de salud general de una persona mayor. Se llama prueba de la velocidad de la marcha. Pedimos a la persona que camine a su ritmo habitual durante 4 metros y medimos cuánto tarda. Es algo que se puede hacer en cualquier consulta, en cualquier pasillo, con un cronómetro de móvil. Y el resultado de esa prueba es un predictor extraordinariamente fiable de mortalidad, de hospitalización, de caídas y de deterioro funcional a 5 y 10 años. ¿Cuál es el umbral crítico? Una velocidad de marcha por debajo de 80 centímetros por segundo, es decir, caminar 4 metros en más de 5 segundos, se asocia con un riesgo significativamente aumentado de todos esos resultados negativos. Y una velocidad por debajo de 60 centímetros por segundo se considera un marcador de fragilidad severa. Puedes hacer esta prueba en tu casa. Mide 4 metros en el pasillo, coloca un punto de salida y un punto de llegada. Camina a tu ritmo habitual y pide a alguien que te cronometre. O hazlo tú solo con el cronómetro del móvil. ¿Cuánto tardas? Si tardas más de 5 segundos en recorrer esos 4 metros, eso me dice que tu velocidad de marcha está por debajo del umbral de alerta. Y eso es información importante que deberías compartir con tu médico. Pero hay algo que quiero que entiendas sobre esta prueba. La velocidad de marcha no es un destino. No es algo fijo que no puede cambiar. La velocidad de marcha puede mejorar. Y cuando mejora, todos esos riesgos que te he mencionado disminuyen proporcionalmente. Cada décima de segundo que ganas en esos 4 metros, cada pequeña mejora en la velocidad con la que te mueves, se traduce en un mejor pronóstico de salud a largo plazo. ¿Cómo se mejora la velocidad de marcha? Con ejercicio de fuerza en las piernas, que es el factor que más la determina, con ejercicio aeróbico, que mejora la eficiencia cardiovascular y energética, y con ejercicios específicos de coordinación y equilibrio que mejoran la fluidez y la seguridad del paso. Quiero hablar ahora de algo que raramente se menciona en este tipo de conversaciones, pero que en mi práctica clínica es fundamental: la dimensión emocional de la pérdida de fuerza. Perder fuerza no es solo un fenómeno físico,
Es también una experiencia emocional. Una experiencia que puede generar miedo, frustración, tristeza, rabia, vergüenza y una sensación de pérdida de control sobre el propio cuerpo que puede ser muy difícil de manejar. He visto a pacientes llorar en mi consulta al hablar de estas cosas. Hombres y mujeres que han sido fuertes toda su vida, que han trabajado duro, que han criado familias, que han superado dificultades enormes y que de repente se encuentran sin poder abrir un tarro o levantarse de una silla sin ayuda. Y esa experiencia de vulnerabilidad, de dependencia, puede ser profundamente humillante para personas que han definido su identidad en torno a la fortaleza y la autosuficiencia. Quiero decirte algo directamente sobre esto. Necesitar apoyo no es una señal de debilidad de carácter. Es una señal de que el cuerpo está envejeciendo, que es lo que hacen todos los cuerpos si tienen la suerte de vivir suficientes años, y hay una diferencia enorme entre rendirse ante esa realidad y adaptarse inteligentemente a ella. Rendirse es quedarse en el sofá y dejar que la fuerza siga disminuyendo. Adaptarse es reconocer dónde estás, pedir ayuda cuando la necesitas, utilizar las herramientas que tienes disponibles y trabajar cada día para mantener o recuperar lo que puedes. La vergüenza no te va a hacer más fuerte. El orgullo malentendido no va a fortalecer tus músculos. Lo que te va a hacer más fuerte es la honestidad, la humildad de reconocer las señales cuando aparecen y la determinación de hacer lo que está en tu mano. Y hablando de lo que está en tu mano, quiero ahora dedicar tiempo a hablar de nutrición con más detalle. Porque la nutrición es, junto con el ejercicio, el pilar fundamental de la prevención y el tratamiento de la sarcopenia. Y hay aspectos de la nutrición para la fuerza muscular que son muy poco conocidos entre las personas mayores y que pueden marcar una diferencia enorme. Ya hemos hablado de las proteínas, pero quiero profundizar en algo específico sobre las proteínas y los músculos que es fundamental entender. No todas las proteínas son iguales a los ojos del músculo. Lo que más le importa al músculo no es cuánta proteína comes en total al día, aunque eso también importa. Lo que más le importa es cuánta proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, recibes en cada comida. Porque el músculo no puede almacenar aminoácidos, no tiene reservas. Necesita recibir los aminoácidos que necesita en el momento en que los necesita para construir y reparar el tejido muscular. Y si en una comida la cantidad de proteína es insuficiente, ese estímulo anabólico, ese impulso para construir músculo simplemente no se produce. ¿Cuánta proteína necesitas en cada comida para estimular la síntesis muscular? Los estudios sugieren que para una persona mayor se necesitan entre 25 y 30 gramos de proteína de alta calidad en cada comida para maximizar el estímulo de construcción muscular. Eso equivale aproximadamente a 100 gramos de pollo o pescado, o a 3 huevos, o a un bol grande de legumbres con queso o con huevo. El desayuno es especialmente importante en este sentido, porque el desayuno es la primera comida después de varias horas de ayuno nocturno, durante las cuales el cuerpo ha estado usando las proteínas musculares para obtener energía. Y si el desayuno no contiene suficiente proteína para compensar ese catabolismo nocturno, el balance proteico del músculo para ese día empieza en negativo. Y si esto ocurre día tras día durante meses y años, contribuye de forma significativa a la sarcopenia. Así que una tostada con aceite o un café con galletas no es un desayuno que proteja tus músculos. Un desayuno con un par de huevos, o con un buen trozo de queso fresco, o con un yogur griego, sí lo es. Hay un aminoácido en particular que quiero mencionar porque tiene un papel especialmente importante en la síntesis muscular y que con frecuencia es deficitario en la dieta de las personas mayores. Se llama leucina. La leucina es el aminoácido que actúa como interruptor principal de la síntesis de proteínas musculares. Sin suficiente leucina en una comida, el proceso de construcción muscular no se activa, independientemente de cuánta proteína total hayas consumido. Las fuentes más ricas en leucina son la carne, el pescado, los huevos, los lácteos y las legumbres. Una vez más,
La dieta mediterránea tradicional, bien seguida, proporciona leucina en cantidades adecuadas. El problema es cuando esa dieta se abandona en favor de opciones más procesadas y menos proteicas. Y además de las proteínas, hay 3 micronutrientes que merecen atención especial en el contexto de la fuerza muscular en personas mayores. El primero es la vitamina D, de la que ya he hablado extensamente en otras ocasiones, pero que quiero mencionar de nuevo porque su déficit es uno de los factores más comunes y más tratables de debilidad muscular en personas mayores. El segundo es el magnesio, necesario para la contracción muscular correcta y a menudo deficitario. Y el tercero, que quizás te sorprenda, es la vitamina B12. La vitamina B12 es necesaria para el funcionamiento correcto del sistema nervioso, incluyendo los nervios que controlan los músculos. Cuando hay déficit de B12, que es muy frecuente en personas mayores porque la capacidad de absorber la B12 de los alimentos disminuye con la edad, los nervios que controlan los músculos no funcionan correctamente y eso se traduce en debilidad, en torpeza, en dificultad para coordinar los movimientos. Muchas personas de más de 70 años tienen déficit de vitamina B12 sin saberlo porque sus síntomas se confunden con el envejecimiento normal. Un simple análisis de sangre puede detectarlo y el tratamiento, que puede ser oral o en inyección dependiendo de la causa del déficit, puede producir mejoras notables en la fuerza y en la coordinación en pocas semanas. Pide a tu médico que revise tu vitamina B12. Si no lo ha hecho recientemente, es una petición completamente razonable y una prueba que puede tener consecuencias importantes sobre tu fuerza y tu calidad de vida. Quiero hablarte ahora de algo que tiene una importancia enorme sobre la fuerza muscular y que está relacionado con uno de los aspectos más controvertidos pero más apasionantes de la medicina actual. Se trata de la inflamación crónica y de su papel en la sarcopenia. Ya he mencionado la inflamación crónica de bajo grado en otras conversaciones, pero quiero profundizar en cómo afecta específicamente a la fuerza muscular, porque el mecanismo es fascinante y porque entenderlo te va a ayudar a comprender por qué ciertas intervenciones que no tienen nada que ver con el ejercicio pueden tener un impacto real sobre tu fuerza. La inflamación crónica produce una serie de moléculas llamadas citocinas proinflamatorias, que circulan en la sangre y que tienen un efecto directamente destructivo sobre el tejido muscular. Estas moléculas activan vías de señalización en las células musculares que promueven la degradación de las proteínas musculares y que inhiben la síntesis de proteínas nuevas. En otras palabras, la inflamación crónica hace que el músculo se destruya más rápido y que se construya más lento. Y el resultado neto a lo largo de meses y años es la pérdida de masa muscular, es decir, sarcopenia. ¿Qué produce esa inflamación crónica? La mala alimentación, especialmente la rica en azúcar, en grasas saturadas y en ultraprocesados. La obesidad, especialmente la grasa abdominal, que es metabólicamente activa y produce grandes cantidades de citocinas inflamatorias. El sedentarismo, el estrés crónico, la falta de sueño, el tabaco y ciertos estados de enfermedad crónica como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué combate esa inflamación? El ejercicio físico regular, que tiene propiedades antiinflamatorias muy potentes. La dieta mediterránea, rica en antioxidantes, omega 3 y polifenoles. El sueño de calidad. La gestión del estrés. Y para ciertas personas la pérdida de peso si hay obesidad significativa. ¿Ves cómo todo está conectado? El ejercicio no solo fortalece el músculo directamente, también reduce la inflamación que lo destruye.
La dieta no solo proporciona los aminoácidos que el músculo necesita para construirse, también reduce la inflamación que lo cataboliza. El sueño no solo repara el tejido muscular durante la noche, también regula las citocinas inflamatorias. Todo es parte del mismo sistema, todo influye en todo, y cuando cuidas uno de estos factores estás cuidando también todos los demás. Y ahora llegamos a la parte que guardé para el final, la parte que prometí desde el principio, la revelación que hace que valga la pena haber llegado hasta aquí, y es algo que tiene que ver con el tiempo, con cuánto tiempo se tarda en perder fuerza y con cuánto tiempo se tarda en recuperarla, porque esto es algo que la mayoría de las personas no saben y que cuando lo saben cambia completamente su perspectiva sobre lo que es posible. La fuerza se pierde mucho más rápido de lo que se gana. Un periodo de inactividad de solo 2 semanas por una enfermedad, por una hospitalización, por cualquier circunstancia que obligue a estar en cama o en reposo, puede causar una pérdida de hasta el 30% de la fuerza muscular en personas mayores, 30% en 2 semanas. Y recuperar esa fuerza perdida puede tardar meses de entrenamiento constante. Esto explica algo que muchas personas mayores han experimentado y que no entienden. Han tenido una gripe fuerte o una operación o cualquier episodio que les ha tenido en cama durante unos días. Y cuando se han levantado se han encontrado de repente con unas piernas que no responden, con una fatiga que no tenían antes, con una debilidad que parece desproporcionada para el tiempo que han estado en reposo. Y muchas veces esa debilidad no se recupera del todo porque no se hace la rehabilitación adecuada después. Cada hospitalización, cada enfermedad que obliga al reposo, cada episodio de inactividad prolongada es un golpe para la masa muscular de una persona mayor. Un golpe del que no siempre se recupera al 100% y que puede precipitar una pérdida de independencia que de otra forma habría tardado años más en producirse. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la movilización precoz, es decir, moverse lo antes posible después de cualquier episodio de enfermedad o de hospitalización, es fundamental. No esperes a sentirte perfectamente bien para volver a moverte. Muévete dentro de lo que el médico te permita. Siéntate en el borde de la cama. Camina por el pasillo de casa, aunque sea despacio. Haz los ejercicios que puedas, aunque sean mínimos. Cada movimiento que hagas durante la recuperación es un movimiento que está preservando la fuerza que todavía tienes. Y ahora, lo último, lo que más me importa decirte, lo que resume todo lo que hemos hablado hoy y que quiero que te lleves grabado. Hay un estudio que me parece extraordinariamente poderoso y que quiero compartir contigo. Se realizó con personas mayores de 90 años, nonagenarios, personas que vivían en residencias de mayores y que tenían una movilidad muy reducida. Se les puso a hacer ejercicios de fuerza 3 veces a la semana durante 8 semanas. Ejercicios adaptados a su condición, con resistencias ligeras, con supervisión. Y al cabo de esas 8 semanas, los resultados fueron, para muchos de los investigadores, sorprendentes. Algunos de los participantes triplicaron su fuerza muscular. Algunos que necesitaban andador para moverse pudieron caminar con bastón. Algunos que necesitaban bastón pudieron caminar sin él. ¿Por qué te cuento este estudio? No para prometerte que vas a triplicar tu fuerza en 8 semanas. Te lo cuento para que entiendas algo profundo sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y de recuperación que no tiene fecha de caducidad, que no desaparece a los 70 años, ni a los 80, ni a los 90, que está ahí esperando siempre que le des la oportunidad de manifestarse. Las 5 señales que te he descrito hoy son señales de alarma, pero también son oportunidades. Son el cuerpo diciéndote que necesita atención. Y si le das esa atención, si empiezas hoy a tratarlo con el cuidado que merece, si le das el movimiento que necesita y la nutrición que le corresponde, ese cuerpo va a responderte. Quizás despacio, quizás
con más esfuerzo del que esperabas, pero va a responderte. No estoy hablando de recuperar el cuerpo de los 40 años. Estoy hablando de ser la versión más fuerte, más sana, más independiente y más libre que puedes ser a la edad que tienes ahora mismo. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que mereces. Y eso es lo que puedes conseguir si decides que todavía no es tarde. Porque no lo es. Nunca lo es. Mientras el corazón late y los músculos responden, nunca lo es. Antes de que termine, quiero pedirte que hagas algo concreto. Hoy mismo, antes de que acabe el día, quiero que te levantes de donde estás sentado, que vayas a la cocina, que te bebas un vaso de agua y que hagas 5 repeticiones del ejercicio de levantarte y sentarte en la silla. 5 veces, sin ayudarte de los brazos si puedes. Y que mañana hagas lo mismo, y pasado, y que al cabo de una semana me digas, aunque sea en tu cabeza, si lo has notado, si algo ha cambiado, porque algo va a cambiar. Siempre cambia cuando empezamos a movernos. El cuerpo siempre responde, siempre.